eternamente. Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Esta mañana comenzábamos el día hablando con el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreira, sobre las modificaciones en los planes de estudios en el 2025. Transformar la educación de la provincia de Córdoba. Vamos a ver las primeras repercusiones, vamos a ir en busca de las primeras repercusiones. Marcos Bokowski es el secretario general de UPC Córdoba Capital, que está en línea con nuestro programa. Marcos, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Guillermo? Buen día. Una línea inicial respecto de estos anuncios. No sé si tuvieron tiempo de analizarlos porque esto fue presentado públicamente en el fin de semana. ¿Qué lectura hace inicial, Marcos? Sí. Fue presentado públicamente el fin de semana a través de medios periodísticos, pero ya en las escuelas se había debatido en la semana previa un documento que abordaba también el aspecto de la reforma como está planteada por el Ministerio, y también una serie de memos anteriores que con el que el gobierno impulsa este tipo de modificaciones. Sí, nosotros de esta primera lectura o análisis que vemos, vemos que hay muchas inconsistencias, porque, por ejemplo, el aspecto el acento que se pone o que se dice poner en la educación inicial, la alfabetización, no se condice con una política sistemática que se está llevando adelante de parte del Ministerio de Educación y el gobierno, que apunta a achicar escuelas, bajar de categoría de escuelas, quitar cargos, cerrar salas y grados en escuelas primarias, en jardines. Se ha hecho un relevamiento que apunta a cerrar escuelas, y eso nos parece absolutamente grave, porque si el énfasis está puesto en la alfabetización, en la formación inicial, la escuela necesita más, menos. Lo mismo también con el planteo hacia educación técnica. Nosotros desde el aspecto gremial vemos una realidad diferente, no un fortalecimiento de como se dice en la reforma, del fortalecimiento de la educación tecnológica, porque a la escuela técnica hay un planteo que apunta contra el último año, reducir el valor del título de la escuela técnica de técnico a un título de bachillerato, quitando el último año de formación, haciéndolo opcional, y esto es una reducción. Es decir, que más que reforma, más que fortalecimiento de los aspectos educativos, vemos achique y reducción, que nosotros le llamamos ajuste. Esto se ve en educación especial. Tenemos un conflicto muy grande en la provincia de Córdoba por el tema de la educación especial y los ataques que se viven y que denuncian las delegadas constantemente sobre educación especial. En la educación de adultos también hay un plan que apunta más bien al achicamiento y no al reforzamiento de la educación de adultos, así que esa inconsistencia nosotros la vemos y entendemos que tal como ya está sucediendo, esto va a generar una reacción. Esto genera una reacción en la comunidad educativa, que ve afectada a la escuela, que ve afectada a las condiciones laborales de los trabajadores, de los docentes, y se ve afectada a la escuela misma. Es muy grave el planteo de que se cierren salas, se cierren grados, se cierren escuelas, y eso está ya siendo enfrentado por muchas escuelas que están desarrollando asambleas y planteos que apuntan a un conflicto que se verá para enfrentar estos cierres. Cuando le preguntábamos al ministro esta mañana si implicaba esto más inversión, mayor cantidad de recursos humanos, nos dijo que sí. Usted me está diciendo que es exactamente lo contrario. Bueno, no es lo que vemos, exactamente. Sí, no es lo que vemos, porque nosotros estamos viendo una línea contraria. Nosotros estamos viendo que en escuelas, por eso le decía a tu compañera, estamos en un día bastante complicado y no podíamos lograr comunicarnos, porque están habiendo muchas asambleas, reuniones en estos momentos en escuelas donde directamente llega una notificación de aviso de que se cierra partida, de que la escuela pierde categoría, por lo tanto, por ejemplo, pierde el cargo de vicedirector. Las escuelas no cuentan con gabinete psicopedagógico para hacer el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Es decir, que todo se sobrecarga sobre espaldas de cada vez menos docentes. Es una cuestión que no tiene
buen destino si se plantea de esa manera, ¿se entiende? Si usted dice que va a haber una nueva inversión, nosotros estamos viendo lo contrario. Estamos viendo justamente que hay achicamiento de escuela, hay un planteo ajustador. Entonces, en la reforma no podemos entender una reforma que sea positiva si a la escuela la hace más chica. Si una reforma es positiva, tiene que hacer a la escuela más grande, con más personal, con más recursos. Y eso no lo estamos viendo. Se habla, por ejemplo, como parte de la propuesta, del fortalecimiento en recursos e insumos. Pero las cuestiones edilicias en la escuela son calamitosas. Ahora, con las lluvias de las últimas semanas, se vio que durante todo el año, el primer año de gestión del gobierno, los problemas acuciantes y urgentes de la escuela no fueron resueltos. Al menos aquí en Capital, los problemas edilicios en las escuelas son corrientes sistemáticos, y no se han resuelto como que deberían haber resuelto en el transcurso del año. Entonces, eso le preguntaba. No ve eso en la realidad, no ve el planteo de mejora o de inversión, como usted dice, en la realidad de lo que se vive en las escuelas. Eso le advertíamos al ministro, el contraste que implicaba ir hacia una escuela millennial, si usted quiere llamarla de alguna manera, y tener edificios del siglo pasado, de comienzo del siglo pasado, que no tienen gas, se le rompen las bombas de agua, la infraestructura está deteriorada, faltan los vidrios, no tienen conexión en internet. Hay un contraste pareciera allí, pero dice el ministro que se están solucionando esos problemas. ¿O están advirtiendo ustedes? Bueno, yo estoy viviendo en una escuela, justamente en una asamblea por cuestiones de infraestructura, estoy saliendo ahora en este momento, en donde las aulas se chorrean, el piso de arriba de la aula tiene una filtración enorme con la lluvia de la semana pasada, o sea que en este año no se corrigió eso, se tiene que corregir ahora, pero eso es corriente, más allá de las particularidades, esto es corriente y es habitual en la escuela. Entonces, más allá de que un edificio sea del siglo pasado o no, tiene que mantenérselo, y no se lo ve en la escuela. Entonces, el planteo de reforma uno ve, bueno, hay una situación de crisis en la formación, en la educación, bueno, hay que atenderla, pero se la atiende con más. Y no estamos viendo que haya más, sino que estamos viendo que la escuela se la achica. Y después hay un planteo que apunta a la formación profesional y la capacitación laboral y adaptar los contenidos a una situación coyuntural del momento, que de alguna forma también reduce la educación y la formación, el trabajo de las escuelas a un planteo meramente instrumental, como si la escuela solamente formara para instrumentalizar o capacitar laboralmente para una cuestión coyuntural o pasajera. Y nosotros creemos que la escuela tiene que apuntar a una formación integral y no meramente coyuntural, económica, de lo que pueda llegar a pasar en un determinado momento, ¿se entiende? Eso es un planteo que está presente en esta propuesta de reforma, pero que, como ya yo le digo, para ir a lo más básico y concreto, por la lectura que hacemos como docentes, que estamos todos los días en la escuela, que vemos los problemas y que los abordamos, vemos que atrás de este planteo de reforma hay más bien un eufemismo que está intentando ocultar un planteo ajustador. Un planteo ajustador que se lo ve y lo vemos constantemente en las escuelas, porque a las escuelas se les niega personal, se les niegan recursos, y las están achicando cada vez más. Lo que está pasando ahora en este momento con escuelas, sobre todo jardines de infantes y escuelas primarias, es muy notorio. Resoluciones que llegan ahora a fin de año diciéndole que se cierra 1 grado, 2, 3 grados, se pierde algún cargo, sobre todo los cargos de vicedirector, con lo cual a una escuela a la que se la recorta así, nada bueno se puede augurar. Una escuela se hace mejor con más, no se hace mejor con menos. Entonces, ese es el problema que estamos viendo, y vemos allí la inconsistencia en un planteo de reforma mejoradora como plantea el gobierno. Es Franco Bokowski, el secretario general de UPC Córdoba Capital. Aprovecho para preguntar de dos asuntos. Uno está ligado con la relación con UPC Río Cuarto, que como usted sabe ha habido renuncia y quedó la adjunta a cargo. ¿Sigue la misma línea de posicionamiento UPC Río Cuarto? ¿Siguen en contacto con ustedes? ¿Tienen conocimiento de esta situación, Franco? Tenemos conocimiento de la situación, un conocimiento sobre lo que ha ocurrido allí. La verdad que nos sorprendió mucho, lo lamentamos, lo ocurrido en Río Cuarto. Nos parece que no es algo
esperable, algo que saludamos, digamos, nos pareció muy lamentable, y tenemos, bueno, el vínculo que tenemos como de participar en el sindicato y de poder impulsar algunas medidas en concreto, incluso actuar colectivamente en términos provinciales, en conjunto en la Asamblea Provincial, así que esperamos que esa unidad se pueda fortalecer en el sentido de reclamar con los docentes, de que podamos mantener una independencia y una fortaleza del reclamo, que lo vamos a necesitar. Ahora estamos a la vista de cuál es la política del gobierno para con los docentes. Vamos a una paritaria en febrero, que vamos a partir de una pérdida salarial de 10% en términos de salario real, es decir, que vamos a entrar en la retaguardia a discutir salario en febrero, y el gobierno está negando una compensación salarial para los docentes en este momento, para los docentes en actividad. La niega como una decisión política de escarmentar a los docentes, y eso va a hacer que nosotros entremos en una paritaria que la haga más cruel a la paritaria, que la haga más dura a la lucha que vamos a tener que enfrentar. Nosotros ya estamos planificando hemos realizado 3 movilizaciones en Córdoba reclamando la compensación salarial, que el gobierno la debe porque nos viene robando salarios sistemáticamente. Hay una pérdida salarial, como le digo, en términos de salario real del 10%, pero además de eso, en términos acumulativos, son más de 3 millones de pesos que el gobernador le debe a cada docente de la provincia de Córdoba en lo que va del año de su gestión, por una política de confiscación mes a mes del salario. Eso lo tenemos que enfrentar con organización, con unidad y con lucha. Sí. Franco, para los compañeros de Río Cuarto y toda la provincia es lo que podemos decir. Ustedes están solicitando que los 100.000 pesos que le dieron a los jubilados y pensionados también repliquen en los docentes. ¿Creen posible esto? El ministro de Educación dijo que depende del secretario general de la Gobernación. Claro, bueno, el ministro de Educación dice eso. Nosotros reclamamos ya hace 2 meses una compensación salarial, viendo la situación crítica del salario docente, producto de la política que se había dado el gobierno. Esa política fue sistemáticamente de confiscación. Nosotros nuestro salario cada vez aportamos más y cada vez se nos descuenta más del salario, que es lo que se actualiza el salario. Entonces hay una confiscación del gobierno que, como le digo, ha llevado a que nosotros perdamos 10% de poder adquisitivo en términos de salario real, pero además también que aportemos cada vez más, y esto hace que el gobierno le debe a cada docente, por lo que venimos perdiendo de salario en términos acumulativos, más de 3 millones de pesos. Entonces, tenemos una pérdida salarial importante, y si no la atendemos ahora, se empeora, se dificulta la paritaria de febrero del año que viene. Entonces, justamente para entrar en mejores condiciones, y si el gobierno quiere tener una paritaria que sea más sencilla y que no le dificulte el comienzo normal del año, tiene que atender el reclamo salarial de los docentes ahora. Por eso nosotros de la Delegación Capital ya habíamos hecho el planteo formal de que tenía que haber una compensación salarial. Esto lo hicimos hace 2 meses, y además movilizamos. 3 veces movilizamos con el reclamo al gobierno. Una de ellas movilizamos desde APROS, denunciando la confiscación que significa para nuestro salario de la caja de APROS, que es una caja recaudatoria y que no devuelve eso que recauda en prestaciones de salud, porque no lo vemos en términos concretos los docentes y los trabajadores estatales. Y bueno, son cada vez más gruesos los números que aportamos como trabajadores al APROS. Entonces, hemos hecho este planteo y hemos encarado una lucha en este sentido, que creo que también va a meditar esta semana que lo apuntemos hacia ese lado. Muchísimas gracias, Franco. Una última cuestión, porque vi publicado en el diario La Voz del Interior que hay muchos docentes que no pasan los aptos físicos y argumentando algún problema de salud inexistente, no le dan continuidad a su tarea educativa. ¿Qué está pasando allí, si es que han tomado cartas en el asunto? Sí, hemos hecho también 3 movilizaciones y concentraciones. En 2 oportunidades ocupamos la Dirección de Salud en el Trabajo. En una vez la entramos y la ocupamos, en otra oportunidad hicimos un acto afuera. Movilizamos también a Recursos Humanos, a personal del Ministerio de Educación, reclamando esto. Nosotros entendemos que es una política de cerco que es decidida por el gobierno por el gobierno de la provincia, un cerco para que entren menos docentes. Hay una política de dar de baja. Es absolutamente ilegal lo que hace el gobierno. Compañeros con 10, 12, 13 años de antigüedad, a los que por negligencia de la patronal, el gobierno como en carácter patronal no se le hizo el examen de aptitud psicofísica, que es una responsabilidad patronal y no del trabajador,
y ahora cuando le hacen el apto, le da por alguna cuestión, sea por error en algún caso, o por alguna otra cuestión, alguna preexistencia de enfermedades, le dan directamente el no apto, y ese no apto repercute inmediatamente en una baja del sistema, es decir, un despido sin indemnización que no corresponde. Es una ilegalidad del gobierno que afecta gravemente a la familia de los trabajadores, de los docentes, pero además también la entendemos como un cerco al sistema educativo. Es decir, el mismo ministerio que dice que va a reforzar porque va a necesitar más para llevar adelante la reforma educativa, está poniendo un cerco para que no entren los docentes al sistema educativo. Es absolutamente grave la situación, la hemos denunciado, la hemos tomado y estamos en un plan de lucha por ello. ¿Reconoce casos en el interior de la provincia fuera de su jurisdicción? Porque aquí en Río Cuarto nadie ha planteado públicamente y el sindicato tampoco ha dicho nada. Sobre todo se ven aquí en Córdoba Capital. Nosotros hemos hecho un relevamiento, fueron más de 500 casos, pero con distintos problemas. Los problemas tienen diferente índole y son distintos, pero sobre todo las mayorías se dan en la capital. Franco, muchísimas gracias. Buen cierre de año. Ojalá que el próximo sea mejor en lo personal y también en lo gremial. Felices fiestas. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades. Chau, chau. Franco Bukowski, el secretario general de la UPC Córdoba Capital. Se preguntarán por qué entrevistamos al secretario general de la UPC Córdoba Capital. Bueno, porque son los que están generando acciones que repudian la realidad que viven algunos integrantes de la comunidad educativa de la provincia de Córdoba. Primeras críticas a la reforma educativa anunciada por el gobierno y también descripción de un escenario de críticas, reproches y cuestionamientos a lo que está sucediendo con la realidad salarial de los trabajadores docentes. No tenemos noticias que en Río Cuarto haya algún tipo de acción llevada adelante por la nueva conducción de la UPC. Pero a lo mejor es desinformación de nuestra parte. Así son las